Muy buenos días a todos y bienvenidos a la Casa de América, que se convierte hoy en la Casa de la CAF, institución con la que tenemos una larga tradición de colaboración. Presentamos hoy un año más el informe. En junio tendremos la asamblea anual de la CAF, que congrega a numerosas personas y que abordará distintos temas, y en octubre los diálogos del agua, que es otro evento importante. Esta casa, como saben ustedes, presta especial atención al seguimiento de la situación y de las perspectivas de la economía en América Latina, y qué mejor socio que la CAF para abordar este tema. Hoy abordamos un tema de especial importancia, la productividad en América Latina, en el que todos los analistas coinciden que es la causa principal del rezago de la economía latinoamericana, que deberá abordar importantes reformas en el ámbito de la competencia, de los insumos y de la relación entre empresas, de las relaciones laborales y del financiamiento. Y nada más, pues, le reitero bienvenida a esta casa y le doy la palabra al embajador Belaunde, que es el protagonista de la jornada. Muchas gracias. Quisiera agradecer a Casa de América y a su director Antonio Pérez Hernández por prestarnos su casa a fin de presentar esta edición correspondiente al año 2018 del Reporte de Economía y Desarrollo de la CAF, más conocido como RED. Gracias también a Narciso Casado, Andrés Erosa, Ana Valero y Laura Romero por aceptar nuestra invitación para comentar este informe y nutrir con su valiosa experiencia algunos de los diversos aspectos que se tratan en el mismo. Los reportes de economía y desarrollo de la CAF son informes de temas críticos para el desarrollo sostenible de la región. Así, cada año se prepara uno que desarrolla un tema de interés para América Latina y que sirve para iniciar un diálogo con las instituciones públicas, privadas y con la sociedad en general, buscando superar algunas de las barreras que afectan el desarrollo de América Latina y del Caribe. Durante los últimos años, la serie del RED ha tratado temas como la gestión de infraestructura, los servicios financieros, las finanzas públicas, la transformación productiva, el emprendimiento, la seguridad ciudadana, las habilidades para el trabajo o el crecimiento urbano. Y este año, el informe trata sobre instituciones para la productividad, tema fundamental para el desarrollo de la región. La idea principal del estudio y su motivación surge de la necesidad de comprender aquellos factores que afectan la productividad de América Latina y el Caribe, y que limitan la capacidad de reducir de forma significativa la brecha de ingresos que existe entre la región y los países más desarrollados. Una brecha que, a pesar de los grandes avances que hemos experimentado durante las últimas décadas en materia de estabilidad macroeconómica, reducción de los niveles de pobreza y crecimiento de las clases medias, se ha reducido la brecha muy poco, a diferencia de la mayoría de los países de Asia, que han logrado reducirla así considerablemente. La baja productividad de la región debe ser analizada desde el punto de vista multidimensional, porque la causa está asociada a numerosos factores de naturaleza distinta y que están relacionados con el desarrollo de las infraestructuras, la educación, la innovación y la institucionalidad, entre otros. Todos ellos afectan transversalmente el tejido productivo y tiene importantes implicaciones en la capacidad de los países para conformar estructuras locales de producción competitivas que les permitan participar en las cadenas globales de valor, algo que en última instancia terminará impactando también en la calidad de vida de los ciudadanos. Dentro de ese conjunto de factores multidimensionales que afectan la productividad de una economía, la institucionalidad tiene sin duda un efecto capilar.
el conjunto de leyes, normas, principios, políticas y prácticas que interactúan en este proceso que denominamos institucionalidad son los que finalmente se convierten en incentivos o distorsiones que determinan en gran medida la configuración de la estructura de la economía, la distribución de los recursos y de los factores de producción, afectando así en los niveles de productividad y competitividad. El RED, el Reporte de Economía y Desarrollo del 2018, es un aporte de CAF que, a través de un diagnóstico de la situación y del análisis de evidencias y de las mejores prácticas internacionales, plantea unas primeras recomendaciones de políticas públicas para mejorarla. Este reporte aspira a ser una herramienta para incentivar el estudio y el diálogo que acompañe el diseño de una agenda de reformas institucionales efectivas. Al reunirnos hoy aquí para presentar este reporte, queremos incentivar este diálogo en España, que tiene valiosas experiencias que trasladar a la región. Les invito, pues, a escuchar la presentación de nuestro economista senior, Fernando Álvarez, y al interesante coloquio que tendremos después con un grupo de expertos que hoy nos acompañan y que será moderado por nuestro vicepresidente de Conocimiento, Pablo Sanguinetti. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Es un verdadero gusto para mí estar aquí presentándoles lo que es nuestro más reciente reporte sobre el tema de productividad. El tema de productividad es un tema súper relevante para América Latina, ya las presentaciones previas un poco lo adelantaron. De hecho, existe un consenso sólido, diría yo, de que detrás de nuestro bajo desarrollo, un pilar central es el poco desarrollo en la productividad que hemos tenido. Esto es en la eficiencia que como sociedad utilizamos nuestros recursos productivos. Donde hay menos consenso, sin embargo, es en términos de qué hay detrás de esa baja productividad y cómo podemos apoyar un desarrollo productivo desde las políticas públicas. Y es allí donde vemos la contribución un poco de este reporte para construir ese consenso ampliado y para un poco aportar a una muy necesitada agenda para generar un desarrollo productivo sostenido y sostenible en América Latina. Déjenme empezar un poco la presentación con una pregunta muy básica, pero muy fundamental. ¿Por qué nos interesa la productividad? ¿Y por qué el rezago productivo lo consideramos como el centro de nuestro problema de desarrollo? Fíjense, cuando nosotros vemos la experiencia de crecimiento de América Latina en perspectiva a lo que ha sido la experiencia de otros países, algunos en la frontera o no, la verdad es que es un tanto decepcionante, si se quiere, ¿no? Fíjense, en 1960 nuestro producto por habitante era 20% del producto por habitante de los Estados Unidos. 60 años después, apenas hemos subido unos 6 puntos porcentuales. Y eso gracias al crecimiento importante que tuvimos durante la década pasada. Pero se evidencia que hemos tenido una incapacidad de acercarnos a la frontera de desarrollo medida por el producto por habitante de estos países más desarrollados. Y esto, viendo otros países, digamos, no ha sido el caso de otros países, un caso emblemático es Corea, que pasó desde un nivel de producto por habitante más chico que el de nosotros en los 60 y multiplicó por 7 su valor relativo. Otros países, digamos, quizás más parecidos a nosotros culturalmente, como España, para 1960 tenían un valor alrededor de 32% y hoy día han hecho un crecimiento muy importante, alcanzando un 70% de los Estados Unidos. Y esta incapacidad de converger de América Latina también ha sido cierta para sus países individualmente. Inclusive para 1960 teníamos algunos países como México, Uruguay, inclusive Venezuela, que tenían niveles similares de producto por habitante que España,
60 años después, mientras España ha convergido, nuestros países han perdido posición con respecto al resto del mundo. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de esa gran y persistente rezago en materia de producto por habitante? Bueno, en principio, muy contablemente, el producto por habitante lo podemos dividir en dos componentes. ¿Qué tanto trabaja nuestra sociedad y qué tan productiva es nuestra sociedad trabajando? En términos de esas horas. Bueno, si nosotros comparamos estas dos unidades con respecto a países más desarrollados, usemos el ejemplo de Estados Unidos, pues resulta que no tiene que ver con que somos, digamos, flojos, digamos. Nuestras horas trabajadas por la familia típica son exactamente las mismas horas trabajadas por la familia típica en los Estados Unidos. Entonces, toda nuestra brecha tiene que ver con la productividad de esa hora. No cuánto trabajamos, sino lo productivo que somos por esa hora de trabajo, que es un 26% de lo que es en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, para entender qué hay detrás de esa productividad de la hora, acuérdense que la hora acompaña, a ese trabajo lo acompaña un capital humano, lo acompaña un capital físico y lo acompaña una forma como la sociedad y las empresas se organizan para sacarle provecho al capital físico y al capital humano. Entonces, si descomponemos en estos componentes, en estos tres componentes, vemos que tampoco lo explica el elemento capital, que en términos relativos coincide a los Estados Unidos. Esto no significa que tengamos el mismo acervo de capital, pero en relación al tamaño de nuestra economía, nuestra relación capital-producción coincide con la de Estados Unidos. Entonces, el problema no está en ese componente. En términos de capital humano, se ha estudiado mucho, ciertamente hay un rezago que explica en parte ese rezago en producto por habitante, pero su explicación es modesta de cara al término resultante, que es la eficiencia con que las empresas y las sociedades se organizan para combinar ese capital físico y ese capital humano, que es lo que nosotros los economistas llamamos la productividad de una economía. Entonces, y esto que aplica para América Latina, aplica para las otras regiones en desarrollo, y es una especie de consenso el que ha llegado a la ciencia económica, que las diferencias entre riqueza por habitante tienen que ver con este término de eficiencia. Entonces, una pregunta fundamental es entender qué hay detrás del término de eficiencia. De hecho, para poner estos números en perspectiva, si nosotros utilizáramos nuestros recursos con la eficiencia de los Estados Unidos, nuestro producto por habitante sería 70% de aquel de los Estados Unidos. Tendríamos el nivel de ingreso de Corea o de España. Entonces, bueno, si queremos crecer sostenidamente, tenemos que atacar la productividad, pero primero tenemos que entender qué hay detrás de la productividad. Entonces, en principio, de una manera contable, la contabilidad la podemos, de un agregado cualquiera, un país, un sector o un subsector, depende de dos componentes. Un primer componente es la calidad de las unidades productivas que operan en esa economía. Tenemos mejores empresas, vamos a ser más productivos. Pero eso no es todo. Importa cómo el mercado asigna sus recursos entre esas unidades productivas. Dadas unas empresas, si ponemos más factor trabajo y capital en unas que son menos productivas, eso va a reducir la producción total y por lo tanto la productividad. Resulta, y ya vamos a ver un poco más adelante, que las economías tienen, por diversas distorsiones que surgen del entramado institucional, terminan no siempre asignando los recursos entre empresas de la mejor manera, y eso es uno de los responsables de la baja productividad. No el único, porque importa mucho entonces la calidad de nuestras unidades productivas. Entonces, de hecho, mucho del diagnóstico que vamos a hacer está basado en esta separación simple en estos dos componentes, en la calidad de la empresa promedio y ese elemento de asignación, que lo reflejamos en la forma como se asocia la productividad de la unidad productiva y la cantidad de recursos que ésta usa. En ese estadístico, digamos, agregamos esto y le vamos a dar diferentes interpretaciones dependiendo del agregado que trabajemos. Cuando estemos hablando de un agregado como la economía, eso va a reflejar para nosotros el rol de la estructura económica para explicar el rezago productivo. Cuando estemos hablando de subsectores, vamos a hablar un poco de la eficiencia en cómo al interior de sus sectores se asignan los recursos. Ya vemos esto con un poco más de detalle. Ahora bien, estos son objetos dinámicos que cambian de periodo a periodo y hay unos mecanismos o procesos muy importantes detrás de esto que tiene que ver con la selección. Esto no es otra cosa que qué empresas entran y qué empresas sobreviven. Uno quisiera que sobrevivieran aquellas empresas que son, digamos, que tienen mucho potencial y las que no tienen potencial deberían salir del mercado. Las instituciones deberían facilitar esta migración.
Otro es, uno quisiera que las empresas que sobreviven innoven y crezcan y de esa forma absorban más recursos de manera tal de afectar la productividad agregada. Ahora, esto está muy bien desde el punto de vista del diagnóstico y ilustra un poco las políticas públicas, pero es insuficiente, porque al final del día esto terminan siendo resultados que dependen de causas más profundas. Si nosotros queremos entender por qué Latinoamérica es poco productiva, tenemos que entender por qué las firmas innovan poco, por qué hay mucha informalidad y por qué el mercado no asigna los recursos como los debe asignar, por qué empresas malas sobreviven y empresas con mucho potencial no entran o salen del mercado. Esas son las preguntas que hay que hacer. Y no basta con decir, no, lo que pasa es que innovamos poco, tenemos mucha informalidad, porque eso no ilustra tanto el diseño de política. Entonces, pensar en estos temas nos lleva a las instituciones económicas como determinantes profundos. Obviamente hay toda una discusión y una literatura económica, Acemoglu y Robinson, para los que conocen, que conectan instituciones fundamentales como los derechos de propiedad y el crecimiento. Y eso es muy útil. Sin embargo, informa también poco a las políticas públicas. Entonces, en aras de concretar un poco la discusión, lo que hacemos en el reporte es tratar de prestar atención a ciertas instituciones muy concretas que afectan diferentes ámbitos donde opera la empresa. En particular, todo lo que tiene que ver con la competencia, todo lo que tiene que ver con el relacionamiento de las empresas entre sí, todo lo que tiene que ver con el relacionamiento de la empresa y su factor trabajo, y lo que tiene que ver con el acceso a fondos. ¿Okay? Aquí, en la medida que consideramos no solamente las leyes, las normas y la política, sino todo lo que condiciona su implementación, nos tomamos la libertad de utilizar la etiqueta instituciones económicas para conglomerar toda esta serie de cosas, aunque a veces ese término puede ser un poco polémico, ¿no? Ahora, el resto de la presentación voy a tener como dos partes. Una primera parte es un diagnóstico que lo hacemos utilizando información estadística de diferentes niveles de agregación. Y ese diagnóstico, como les dije al principio, va a tratar de pensar en esos dos componentes que vimos al principio: la calidad de la unidad productiva promedio y el elemento de asignación. Y va a girar en torno a tres preguntas fundamentales. La primera pregunta es el rol que juega la estructura económica para explicar nuestro rezago productivo. Y luego, para tratar de entender la baja productividad de todas las diferentes industrias, vamos a tratar de hacernos la pregunta: la calidad de las empresas que operan versus la forma como se asignan los recursos productivos entre las diferentes empresas. Entonces, esto es un poco, el diagnóstico se basa alrededor de esto. Y luego de tener ese diagnóstico, vamos a pasar a lo que es el elemento central del reporte, que tiene que ver con el rol de toda esta institucionalidad para favorecer una mayor productividad. Veamos entonces este diagnóstico que hemos llamado Anatomía de la Productividad en América Latina. Y fíjense, aquí están otra vez de una manera un poco más gráfica estos dos componentes que hemos hablado. La productividad de la economía en su conjunto la podemos dividir en dos componentes: la productividad media de los diferentes sectores que integran la economía y el elemento de cómo asigna los factores entre esos sectores, que vamos a llamar aquí el rol de la estructura económica. Pero luego, cuando entramos a los diferentes sectores, podemos explicar su baja productividad o su nivel de productividad otra vez por la productividad media de los subsectores que integran un particular sector. Por ejemplo, el sector manufactura tiene manufacturas de telas, alimentos. Entonces, podemos ver la productividad media de cada uno de esos subsectores y cómo es la estructura interna de cada uno de los sectores. Y luego, entrando en la productividad media de cada sector, digamos la producción de calzados, ahí nos interesa ver cuál es la calidad promedio de las empresas que producen calzado y cómo se distribuye el trabajo y el capital entre las empresas que producen calzado al interior de la industria del calzado. Entonces, este diagnóstico lo hacemos desde arriba hasta abajo. No tenemos todos los datos para hacerlo en todas las industrias, pero lo hacemos, por ejemplo, para manufactura y servicios. Y tratamos de tener un aprendizaje, un diagnóstico que se los cuento en un instante. Entonces, primero vamos a trabajar a este nivel de agregación, pensando la economía en 10 sectores y pensando en estos dos componentes. ¿Qué vemos? Lo que les presento allí es la productividad, el producto o el valor agregado por trabajador en estas 10 industrias. Y otra vez, para relativizarlo, se lo presento en función del valor en esa industria de los Estados Unidos. ¿Qué vemos?
vemos que el rezago productivo es un rezago generalizado. En todos los 10 sectores, la productividad relativa está por debajo del 51%. En el 90% de ellos está por debajo del 41%. ¿Qué significa esto generalizado del problema de productividad? Pues que no pareciera haber mucho espacio para ganancias de productividad reasignando recursos a estos niveles, a este nivel de agregación. De hecho, si somos un poco más técnicos, esa correlación que mide el rol de la estructura económica no es diferente, esa asociación entre tamaño del sector y su productividad no es diferente a los Estados Unidos. No es inferior a los Estados Unidos. De manera tal que concluimos que el problema, el responsable de ese rezago productivo, al menos en un nivel contable, no tiene nada que ver con la estructura económica, sino tiene que ver con la baja productividad en todos los sectores, en todos y cada uno de los sectores que integran la economía. Entonces, necesitamos entender qué está pasando al interior de cada uno de estos sectores. No es que tenemos mucha gente en agricultura, no es que tenemos mucha gente en servicios, es que agricultura, servicios, pero también manufactura, tenemos muy baja productividad. Entonces tenemos que mejorar, en cierto sentido, la transformación productiva, el salto productivo pasa por hacer crecer la productividad en manufactura, en servicios, en agricultura y en todos los sectores que integran el tejido productivo. Ahora, pero primero tenemos que entender qué está pasando al interior de cada uno de estos subsectores y el primer gran responsable que siempre se ha hablado es la informalidad y la gran cantidad de empresas chiquitas y poco productivas que existen en todos y cada uno de los sectores. Y eso realmente sí es una manifestación de la baja productividad de todos los sectores. De hecho, si uno compara un poco la cantidad de trabajadores que hay en empresas de menos de 10 trabajadores y empresas de más de 10 trabajadores, en América Latina, en todos los sectores, 1 de cada 2 trabajadores está en una empresa de menos de 10. En Estados Unidos solo el 10% está en una empresa de menos de 10. Y eso pasa obviamente en sectores como agricultura, el 70% de los trabajadores está en una empresa de menos de 10 y de allí una mayor brecha en agricultura, pero también pasa en manufactura. El 36% de los trabajadores está en una empresa muy chica. Si vemos el número de trabajadores informales, aquellos que no pagan seguridad social, digamos, vemos una imagen similar. Una gran informalidad a lo largo de todo el tejido productivo. ¿Y cuál es el problema de esto? No es que se tenga nada contra las empresas chicas, pero existe evidencia que las empresas chicas o los empleos en empresas pequeñas e informales son menos productivos. Una evidencia de eso se origina o se puede ver a partir de las diferencias salariales que existen entre un trabajador similar, por lo menos en términos observables, entre una empresa grande y una empresa chica, que entre otras cosas refleja diferencias de productividad. ¿Por qué? Bueno, en una empresa grande hay más capital que lo acompaña, hay mejores prácticas gerenciales, hay más estructura, hay mejores pares que se complementan con él. En fin y al cabo, si moviéramos a este trabajador de una empresa chica a este mejor contexto, tendríamos ganancias importantes de productividad. O sea que ese es un primer responsable no, porque como he dicho, es una manifestación también del problema, no es un causante del problema, pero sí, es una manifestación clara del rezago productivo transversal. La mala noticia es que cuando vemos el sector formal, digamos, o de empresas más grandes o relativamente más grandes, también vemos un problema. Esto no significa que no tengamos algunas empresas que son muy competitivas. El problema es que esa no es la norma. El problema es que la empresa típica no es muy buena. Y para eso, lo que hacemos entonces es tratarnos de meternos en algunos sectores, en este caso manufacturas, por ejemplo. También tenemos información para servicios y tratar de preguntarnos, en manufacturas tenemos información para 50 subsectores. Ahí podemos diferenciar, de hecho, por ejemplo, el procesamiento de carnes del procesamiento de frutas. A ese nivel de desagregación estamos trabajando y nos podemos hacer esta primera pregunta. ¿Qué pasa? ¿Es un problema de la estructura interna de manufacturas o de la productividad media de los diferentes subsectores? Y luego meternos en los diferentes subsectores, digamos, producción de calzado, y ver en qué medida el problema tiene que ver con la productividad típica de la empresa que produce calzado y de todas las empresas, y esto para todos los subsectores, o la forma como el mercado asigna trabajo y capital entre estas empresas. ¿Qué vemos de ese diagnóstico? Otra vez, el problema de la baja productividad de manufactura en servicios, y estimamos que esto es extrapolable a todos los sectores, no tiene que ver con la estructura interna del sector manufactura, sino otra vez a la baja productividad de todos sus subsectores.
Sí, manufactura uniformemente tiene problemas de productividad en sus 50 industrias, por lo menos para la información que tenemos. Y cuando vemos el interior de estas industrias, ¿qué está pasando? Vemos que efectivamente hay algunos problemas de asignación de recursos entre empresas. Tenemos algunas empresas que producen calzado, que por unidad de calzado producen más que otras, y el mercado ganaría productividad si reasignara entre estas dos empresas. Pero eso no está pasando por algunas distorsiones que tiene la economía. Sin embargo, de hecho, los números que tenemos es que las ganancias serían no despreciables, porque cuando uno está tan lejos cualquier cosa ayuda, pero están entre el orden de 10% para Colombia y para México 30%. Pero dada la magnitud, el tamaño de la brecha, sin duda, el rol central lo juega la calidad de los establecimientos que operan, cuya bajo nivel obedece a la poca innovación y también al hecho de que muchas empresas que deberían salir no salen. Y entonces el resumen un poco de este diagnóstico es: tenemos un problema de baja productividad, sí, pero no tiene que ver con la estructura económica, sino con una generalizada baja productividad en todos los sectores que de alguna manera se asocia con la informalidad, sí, pero también con problemas en el sector formal. Entonces, este diagnóstico transversal de alguna manera nos orienta a pensar en instituciones que afectan a la economía transversalmente o a las empresas, independientemente del sector donde esta empresa opera, porque la naturaleza transversal del problema nos lleva un poco a esa visión y nosotros nos enfocamos en instituciones que afectan estos 4 dominios de lo que llamamos el entorno productivo. El primer dominio es la competencia. Cuando uno estudia economía desde su primer año, le dicen la competencia es muy importante y obviamente para el tema de productividad también es cierto. Desafortunadamente, uno cuando ve algunos indicadores de poder de mercado observa que en la región tiene problemas de competencia. Por ejemplo, estos índices que marcan el precio, el margen de precios sobre costos son típicamente más altos en la región. Y cuando estudiamos industria, por ejemplo, dentro del sector manufacturero, también vemos que industria por industria las empresas disfrutan de un mayor margen, que entre otras cosas puede reflejar poder de mercado, y desafortunadamente eso está afectando la productividad. Con la información que tenemos, afecta un poco los incentivos a innovar y también este mecanismo de salida hace que puedan sobrevivir por la falta de competencia empresas que saldrían en otras circunstancias, ¿no? Entonces, es de primer orden mejorar, hacer más competitivos nuestros mercados. ¿Qué instrumentos tenemos allí? ¿Qué instituciones son clave? Otra vez, por ejemplo, las barreras de entrada. Barreras monetarias, barreras no monetarias, los retos que enfrenta una empresa que quiere operar, enfrentarse a una burocracia, a un Estado que no siempre promueve la competencia, son retos importantes. Instituciones para promover la competencia, instituciones tipo antimonopolio, también pueden jugar un rol importante. La región ha mejorado en estos aspectos en el sentido de iure. Ha creado instituciones y ha incorporado marcos jurídicos de países avanzados. Sin embargo, todavía queda una deuda en términos de la implementación de estas cosas. En términos de la efectividad de estas instituciones, todavía estamos rezagados. Entre otras cosas porque estas instituciones interactúan con otras, por ejemplo, con la calidad del sistema jurídico. Si tienen un sistema jurídico pobre, entonces de eso se apoya este tipo de instituciones y la efectividad puede ser afectada. Obviamente también capacidades de estas mismas instituciones pueden afectar su efectividad. Cuando presentamos esto en México se habló un poco sobre lo que gana un abogado que trabaja en estas instituciones versus lo que gana el abogado que está en la acera del frente defendiendo a la empresa. Sí, es un orden de 10 veces. Entonces, obviamente, eso tiene su implicación en la calidad y la efectividad de estas políticas. Y luego, sin duda, el instrumento más potente o uno de los instrumentos más potentes para favorecer la competencia es el comercio internacional. Y la región, durante los 90, hizo esfuerzos importantes en reducir impuestos aduanales. Sin embargo, eso no es la única, desafortunadamente esa no es la única barrera al comercio. Otras barreras no arancelarias y barreras logísticas terminan siendo barreras muy importantes que reducen el comercio internacional y su capacidad para enfrentar. De hecho, si nosotros vemos, por ejemplo, los índices logísticos, nuestros 2 países con mejor índice logístico son Chile y Panamá.
y están en la posición 40 y 43 a nivel mundial según el último índice del Banco Mundial. Entonces, hay mucho espacio para ganar en temas logísticos para promover el comercio y en temas no arancelarios. El segundo entorno o dimensión que estudiamos tiene que ver con la forma como se relacionan las empresas entre sí. ¿Por qué eso es importante? Bueno, porque este relacionamiento condiciona el acceso a insumos y sabemos que el acceso a una variedad de insumos de cierta calidad es fundamental para que las empresas funcionen. Piensen en hacer una paella quizás con insumos limitados. Me imagino que no va a quedar tan buena. Sé poco de cocina, así que no me voy a aventurar a decir qué ingredientes tiene la paella. Entonces, la calidad de estos insumos es importante y la variedad para que las empresas sean productivas. Lo segundo es que este relacionamiento entre las empresas o estas relaciones de insumo-producto terminan siendo un mecanismo de propagación de cosas buenas y de cosas malas. Una ganancia de productividad en un sector muy conectado termina teniendo impactos agregados importantes. Una distorsión en un sector muy conectado, por ejemplo la electricidad, que sirve de base a todo el sistema productivo, tiene efectos devastadores en la economía en su conjunto. Entonces, bueno, y eso permite identificar un poquito sectores claves desde el punto de vista de su provisión de insumos. Y lo tercero es que estas relaciones entre empresas terminan sirviendo de base para la cooperación y para el derramamiento de ideas, de aprendizaje, lo cual suele ocurrir en contextos de clúster y de cadenas de valor. Entonces, por estas razones es importante entender esto. El diagnóstico es difícil hacerlo a nivel de empresas, es imposible en realidad, porque en realidad no existen sistemas de información que permitan ver cómo se relacionan las empresas entre sí en su conjunto. Esas bases de datos no existen. Lo que sí podemos ver, lo que sí es factible, es ver a través de las matrices de insumo-producto cómo están conectadas las relaciones cliente-proveedor a nivel de sectores. Y nuestro diagnóstico en ese sentido se basa un poco en esas bases de datos que están armonizadas para muchos países de la región y para muchos países del mundo. Entonces, ¿qué vemos? Primero, que estamos haciendo nuestra paella con poquitos ingredientes. Es decir, el nivel de consumo intermedio como proporción del valor de la producción es bastante más bajo en la región que en los países de la OECD, especialmente en lo que tiene que ver con insumos internacionales y lo que tiene que ver en el sector primario y en el sector terciario. Tenemos esto a nivel de diferentes industrias y los rezagos mayores parecen estar allí. Y eso podría estar señalizándose según algunos cuerpos teóricos algunas distorsiones a nivel sectoriales que afectan fundamentalmente el mercado de insumos. Tenemos algunas medidas del valor de esas distorsiones y pueden ser entre alrededor de 15% de ganancias de productividad. Lo otro que vemos de este diagnóstico es identificar algunos sectores que están muy conectados o que tienen un rol muy importante desde el punto de vista de ser proveedores de insumos para todo el tejido productivo. Y allí resaltan muchos servicios. Muchos servicios son importantes para apoyar el funcionamiento de la empresa. El comercio, el mayor y letal, es un servicio importante, de hecho un servicio a través del cual la competencia opera, incluyendo la competencia internacional, servicios a los negocios, pero servicios muy importantes de infraestructura, transporte, servicios logísticos, electricidad y telecomunicaciones son claves desde el punto de vista de insumo-producto. Esto también pasa para países desarrollados. La gran diferencia es que en la región estos servicios funcionan con bastante eficiencia y por lo tanto están generando fuertes barreras para el funcionamiento de la empresa. ¿Qué instituciones tenemos aquí? Rápido, otra vez el comercio internacional es un aliado muy importante. Muchos de los insumos, mucho del comercio internacional tiene que ver con comercio de insumos para la empresa y hay evidencia fuerte de que a través de ese canal se incrementa la innovación y se incrementa la creación de nuevos productos. Aspectos regulatorios son muy importantes. Aquí hay muchos servicios donde el ambiente regulatorio no es el más proclive a la competencia, telecomunicaciones, hay barreras de entrada. También es muy importante mejorar todo lo que tiene que ver con las APP, porque muchos de estos servicios son servicios con base en infraestructura y mejorar los marcos jurídicos que rigen las alianzas público-privadas para infraestructura puede ser clave.
El tema de la corrupción es central. Muchos de estos servicios, pensemos en el servicio de aduana, digamos, son servicios fuertes, muy centrales y donde hay muchos problemas de corrupción. Tenemos algunos estudios que exploran cómo ciertas reformas basadas en lo que se llama el e-government en Colombia han reducido muy fuertemente la incidencia de corrupción, que eran víctimas las empresas, y con ello ha mejorado notablemente la productividad de las empresas que usaban estos servicios. Y por supuesto, dentro de las políticas de clúster, un poco mejorar esas capacidades de los actores claves, no nada más de los actores privados, sino también de los actores públicos que implementan estas políticas, promover esos vínculos internos a lo largo de la carrera de la cadena de valor, mejorando la calidad de los proveedores, lo que puede ser muy hecho por una empresa clave, una empresa líder, pero también mejorando las relaciones horizontales entre los clústeres y universidades, por ejemplo, para favorecer el desarrollo tecnológico. Y, por supuesto, impulsar la penetración de estos clústeres y de estas cadenas en mercados internacionales, en cadenas globales de valor. Como toda política, digamos, de oferta, aquí tiene una dimensión sectorial, la identificación de sectores, lo cual reviste ciertos retos y que pueden generar ciertas distorsiones. Entonces, allí es muy importante tratar de atacar fallas de coordinación y, obviamente, los sectores deben pasar algún test de mercado. No podemos generar una competitividad de la nada, ¿no? Si los insumos son importantes, el empleo es un insumo clave. El empleo y políticas y regulaciones laborales pueden afectar la productividad como por dos canales. Primero, lo que pasa al interior de una empresa. Mecanismo del aprendizaje de los trabajadores al interior de una empresa, la implementación de ciertas prácticas como pago por desempeño, por ejemplo, pueden verse limitadas por regulaciones laborales, pero quizás el elemento de primer orden tiene que ver con cómo el mercado, cómo esas regulaciones afectan cómo el mercado asigna la fuerza de trabajo. Cuando vemos esto en América Latina, hay como tres hechos estilizados que señalan que el mercado no está asignando muy bien los recursos. El primero de ellos tiene que ver con una brecha de género que ciertamente se ha reducido, pero sigue siendo 14 puntos porcentuales más altos en América Latina que en los países de la OCDE, ¿no? Y eso obviamente representa un problema de mala asignación de talento, es decir, muchas mujeres muy talentosas no están incorporadas al mercado de trabajo y eso puede afectar la productividad. Lo otro es la informalidad, ya hablamos suficientemente de eso, en promedio 1 de cada 2 trabajadores está en empresas muy chicas y eso no es bueno. Y lo tercero es inclusive los trabajadores que están empleados, inclusive los formales, a veces están haciendo tareas, pero no tienen las habilidades para ello. Es decir, sus calificaciones no se ajustan bien a las responsabilidades que tienen y hemos identificado en diferentes encuestas que hemos hecho que esto es un problema importante. ¿Qué instituciones podemos visitar allí? Están estas políticas de protección al empleo que son, digamos, se justifican en proteger al trabajador, pero suelen estar diseñadas para proteger un puesto de trabajo que quizás debería desaparecer por el progreso tecnológico, por cambios en las preferencias o por simplemente choques. Entonces, aquí pareciera conveniente mover esa visión para proteger lo que finalmente queremos proteger, que es al trabajador. Obviamente, en términos de regulaciones, América Latina es muy heterogénea. En promedio, tenemos restricciones, regulaciones que son, en términos de despidos, similares a la OECD y en términos de contrataciones un poco más estrictas de la OECD. Luego tenemos instituciones de fijación de salarios. Los salarios son relativos a la productividad de nuestra economía. Los salarios mínimos son particularmente elevados y eso podría estar afectando la informalidad y también generando incapacidad de implementar ciertas prácticas como pago por desempeño, por ejemplo. Está toda esta situación de impuestos y beneficios vinculados al empleo formal, cuyo funcionamiento determina la informalidad. Tenemos evidencia de que reformas a los impuestos en los salarios en Colombia han promovido el crecimiento del empleo formal y como en el caso de Uruguay, por ejemplo, mejoramientos en los servicios de salud vinculados al empleo formal ha hecho más atractivo el empleo formal y por lo tanto incrementado la formalidad. Entonces este tipo de instituciones tenemos que mejorarlas y hacer que funcionen bien. Y decía, políticas laborales activas para ayudar que los trabajadores migren de un empleo a otro. Este es el tipo de apoyo al empleo. A los jóvenes, por ejemplo,
la salida de los jóvenes del mercado de trabajo tenemos que cuidarla, porque hay mucha persistencia en el primer empleo y entonces políticas de pasantías pueden ser muy importantes para que los jóvenes empiecen con un buen pie en el mercado laboral por lo persistente de esto, para que no queden ocultos en el mercado informal. Y ya, para cerrar, bueno, decía algo muy importante aquí que tiene que ver con la diferencia entre lo de jure y lo de facto de todas las regulaciones, pero en particular de las regulaciones laborales. Muchas veces, por diseño, decimos, si la empresa tiene más de 10 trabajadores, tiene que pagar este impuesto, y si tiene menos, tiene que pagar un impuesto diferente. Eso por diseño, dependiente del tamaño, tiene sus implicaciones para la productividad. ¿Por qué? Porque las empresas pueden querer estratégicamente permanecer chiquiticas para no pasar a esto. Y eso hay que revisitarlo, ese tipo de diseño. Pero lo que pasa a veces es que tenemos políticas que son uniformes, que no dependen del tamaño de la empresa, pero el Estado no es capaz de implementarlas. El cumplimiento no es el mismo y simplemente se focaliza en las empresas más grandes y termina siendo en la práctica algo que depende del tamaño y que solamente lo pagan las empresas más grandes. Entonces, dar capacidad del Estado para que lo de jure y lo de facto sea igual importa. Y ya para cerrar, temas de financiamiento. Por donde quiera que veamos, nuestros sistemas financieros están poco desarrollados en términos de sus indicadores, el crédito como proporción del PIB, los spreads de tasas, inclusive medidas como el acceso de las familias a cuentas bancarias, hay un rezago inclusive comparado con países del mismo ingreso. Y obviamente el sistema financiero afecta a la firma en todas sus diferentes decisiones. Cuando nace la empresa como un startup, cuando decide si crecer o no crecer, cuando decide si innovar o no innovar. Entonces, y por eso existe evidencia de que, bueno, estas cosas este poco desarrollo del sistema financiero compromete un poco la productividad agregada. ¿Qué cosas tenemos que revisitar aquí? Primero, hay una instancia de marcos regulatorios importantes. Una cosa no siempre discutida tiene que ver con los aspectos de bancarrota. Los procedimientos de bancarrota funcionan muy mal en América Latina, las tasas de lo que se recupera es muy bajo, los tiempos en que se resuelve el problema son muy altos, y esto obviamente lo internaliza quien te presta, y eso tiene implicaciones para el acceso al crédito. De hecho, hay evidencia que mejorar estas cosas mejoran el acceso al crédito. Y por último, obviamente existe una familia importante de programas que apoyan el acceso al crédito para las empresas. Hay diferentes opciones, garantías, subsidio a tasas, crédito directo con o sin acompañamiento. Y un poco la visión general, sí, grosso modo, es que los resultados de este tipo de programas son un poco mixtos. A veces, ciertamente, incrementa el acceso de las empresas, incrementa quizás la acumulación de capital, pero no necesariamente su productividad. Y un problema que hemos identificado es el problema de la focalización. A veces la terminan recibiendo empresas grandes que igualito tenían acceso al crédito, entonces no estamos resolviendo un problema, una falla de mercado, o a veces la terminan recibiendo empresas muy chiquitas que más bien deberían desaparecer y que estamos quizás haciendo que sobrevivan artificialmente. Entonces el problema de diseño aquí es muy importante. Y ya, con esto cierro ya sin mucho tiempo y solamente quiero revisitar como los puntos clave que quiero que se lleven a casa. Primero, sí, tenemos un rezago productivo importante, pero ese rezago productivo es generalizado. No lo explica la estructura económica, sino la baja productividad en todos los sectores. Y esa baja productividad en todos los sectores se asocia en parte sí, mucho empleo pequeño, mucho empleo informal, pero también a que tenemos falencias en el sector más dinámico, digamos, relativamente más dinámicos. Pero si queremos explorar las causas de la baja productividad, básicamente tenemos que explorar las instituciones profundas, nos enfocamos en estos 4 ámbitos. Para cada ámbito hubiésemos podido escribir un libro. Sin embargo, decidimos presentarlo conjuntamente para enfatizar cómo estas cosas interactúan y cómo una política pro productividad debe ser una política que ataque integralmente todo esto. Obviamente el costo de esto es la exhaustividad. Algunas cosas quedan fuera por el alcance del libro. Obviamente es importante una reforma en estos términos para América Latina, que es compleja, que requiere mucho consenso político, mucho aprendizaje, y allí creemos nosotros que una agenda de productividad que señale qué cosas funcionan, qué cosas son vitales es importante, y en ese contexto está escrito este reporte, un poco para aportar a esa agenda de desarrollo. Ya con esto termino.
Muy bien. Muchas gracias, Fernando. Estoy un poquito con la voz tomada porque con tanto viaje y esta primavera que no empieza en Europa, ayer en París también hacía un frío bárbaro, o sea, nada, todo bien. Bueno, primero quiero agradecer muchísimo a la gente aquí, las autoridades de la Casa América, por ayudarnos a organizar esto, a José también, acá a la oficina nuestra aquí en España, que siempre nos da una mano con él. Esto es un clásico para nosotros, venir a Madrid, y en este lugar tan importante. Así que de vuelta, muchas gracias. Y por supuesto agradecer a los miembros del panel, tenemos un panel de lujo. Porque bueno, más allá de lo que explicó Fernando y que trató de ser claro, y a veces estas cosas son difíciles, ¿no? Para nosotros, medio los economistas académicos, nos cuesta explicar las cosas sencillas. Lo importante es quizás lo que digan los comentaristas, ¿no? Porque quizá ahí esto va a surgir un debate un poquito más bajado a la realidad de los países, a la realidad de las empresas y de los gobiernos. Entonces, la idea del panel es que yo les voy a dar algo así como 3 minutitos para un poquito que reaccionen al reporte y después quizás hacemos algunas preguntas más específicas y lo importante es tomar preguntas del público. Entonces, el reporte tiene 2 cosas, como dijo Fernando, un diagnóstico de productividad que es un poquito provocativo, en el sentido de que a veces estamos acostumbrados a escuchar que el problema de América Latina, de la baja productividad de América Latina, es que tenemos una estructura económica muy sesgada, como decía Fernando, a sectores, en el sentido de que hay muchos recursos en sectores de baja productividad. Esa correlación entre asignación de recursos y productividad a nivel de sectores es baja, ¿no? Pero resulta que miramos eso para Estados Unidos, esa correlación, y no es muy distinta a la que la encontramos para América Latina. Entonces, nada, pareciera, y este tema que la estructura importa poco a nivel de 10 sectores, quizás es un poquito provocativo. Entonces quiero escuchar. Y entonces el problema es que la productividad es baja en todos los sectores. Entonces hay que meterse adentro de los sectores, con data más micro, y el reporte trata de dar una idea sobre eso, a nivel de empresas, a nivel de subsectores, a nivel de empresas, y ahí sí encontramos lo típico, nuestra informalidad, pero quizá otra cosa nueva, no sé si nueva, pero un mensaje distinto es, tenemos problemas dentro de nuestras empresas formales, o sea, nuestras empresas formales promedio, comparadas con los países desarrollados, son poco productivas. También tenemos problemas de asignación en algunos sectores, o sea, hay empresas formales que deberían tener más empleo y capital que otras que son más productivas, pero en promedios. Entonces digo, esto es el diagnóstico. Después vienen las políticas y ahí pusimos la palabra difícil, que es instituciones, para los economistas, que es algo, los cientistas políticos saben mucho de esto, pero ¿qué queremos decir? Miren, no es solamente una política, no es simplemente bajar un impuesto al trabajo, es hacer cumplir ese impuesto. Es tener un buen diagnóstico sobre efectivamente y acompañar a ver si eso está generando los efectos que se generan. O sea, al final del día queremos reasignar empleo entre empresas. Eso es lo que queremos tener. Si un impuesto funciona bien, pero digamos, capaz que no necesitamos solamente impuestos, necesitamos reentrenar la mano de obra, para eso necesitamos capacidad. Entonces, por eso hablamos de instituciones, es una cosa un poquito más profunda. Entonces, nada, esto es un poquito lo que dice el reporte. Entonces, déjenme empezar por las chicas. Ana Valero es directora de Regulación y Política Pública de Telefónica Argentina. No, de Telefónica para Latinoamérica. Para América Latina, perdón. Exactamente. Adelante, Ana. Entonces... Hola, buenos días. No sé si me escucha bien. Bien. Muchas gracias por la invitación a Telefónica a participar hoy y muchas gracias a CAF por este estudio, porque la verdad es que creo que trata de identificar cuáles son los problemas que tenemos en relación a uno de los temas críticos de Latinoamérica, que es la baja productividad. Y la verdad es que nosotros desde Telefónica, y quizá un poco lo que quería plantear en la mesa de hoy, es que las soluciones para esta falta de productividad para nosotros pasa por un avance hacia la digitalización en América Latina. Y cuando estamos hablando de digitalización, no estamos hablando solamente de conectividad, sino que es algo en lo que forma parte del core del trabajo que hacemos en Telefónica, sino que estamos hablando de la inclusión de las tecnologías de la información y las comunicaciones en los procesos productivos de las empresas. Y pensamos que ahí hay un reto enorme para Latinoamérica, pero una fabulosa oportunidad. Y nosotros estamos ahí preparados para acompañar a la región en este proceso. Cuando miramos por qué pensamos que la digitalización es tan relevante para América Latina, bueno, tenemos ahí un estudio que hizo Raúl Katz
para el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina, en el que venía a decir que un aumento de un 1% en el índice de digitalización en América Latina podría llevar a un incremento del 0,32% en el PIB, un 0,26% en la productividad laboral y un 0,23% en la productividad multifactorial. Yo creo que estos son datos muy potentes que nos ayudan a decir, oye, nosotros pensamos que es el camino a seguir y pensamos que puede ser una vía para ayudar a la mejora de la competitividad. Pero cuando estamos hablando también de la digitalización, también tenemos un reto de infraestructuras. Cuando miramos las infraestructuras de telecomunicaciones en la región, pensamos que están bastante mejor que las infraestructuras de otros servicios. Pensemos, por ejemplo, con respecto al transporte o pensemos incluso con respecto a la energía, pero pensamos que hay claramente un camino para recorrer, especialmente en lo que se refiere a la conectividad en las zonas rurales. Pero, como decíamos al principio, la conectividad es solamente la base sobre la que desarrollar este proceso de digitalización. Y ahí pensamos que hay un componente muy relevante que tiene que ver con el e-government, que se ha comentado antes, como un elemento que puede dinamizar y ayudar a mejorar las estructuras. Tenemos un reto fundamental en la estructura de las empresas, el tema la enorme cantidad de pymes y el pequeño tamaño de las mismas, que hace más complejo este reto de la digitalización. Ahí estamos trabajando también con CAF y con algunos otros agentes en plantear posibilidades para avanzar en los modelos de industria 4.0. Y, por último, y siendo responsable de regulación en Latinoamérica, no podía dejar de hablar del tema, un tema clave, que es el tema de las instituciones y de la seguridad jurídica. La verdad es que el respeto a los contratos, el tener una claridad de reglas de juego es fundamental para la atracción de inversiones. Y en eso hay un camino importante por recorrer en Latinoamérica y me parece que es clave también que lo pongamos sobre la mesa a la hora de pensar en cómo podemos avanzar en productividad. Especialmente cuando Latinoamérica está muy necesitada de inversiones y donde y la atracción de las inversiones pasa sin duda por este componente. Muchas gracias. Gracias, Ana. Bueno, entonces, si quieren, seguimos con Laura. Laura es economista de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Seguramente hay toda una parte que habla del libro sobre la falta de competencia que tiene nuestro mercado. Vos, obviamente, estás con mucha experiencia pensando en el tema competencia en España, pero que seguramente debe dar lecciones de lo que hace, de cómo este tipo de instituciones aseguran un mercado más competitivo y cómo eso aumenta la productividad que podemos aprender de España. Así que adelante. Muchas gracias por la invitación. El informe, la verdad es que es muy interesante porque engloba distintos aspectos, entre ellos la competencia, y puesto que a eso me dedico, me voy a centrar en como uno de los principales problemas para la productividad en América Latina es la baja competencia en los mercados y, en particular, la existencia de barreras de entrada que lo que hacen es limitar esta competencia, reducir la capacidad de innovación de las empresas, y esto lo observamos también por el hecho de que los márgenes de precios en la región son superiores a los que observamos, por ejemplo, en otros países de la OCDE. Dentro de la autoridad de competencia hay que distinguir la parte de defensa de la competencia de la parte de promoción. Yo me dedico a la promoción y lo que es interesante es que tratamos de controlar las actuaciones del sector público, porque el sector público, cuando opera como tal, utiliza la regulación, y esta regulación en muchas ocasiones impone barreras de entrada y de ejercicio para las empresas. En definitiva, distorsiona la competencia. Entonces, considero que es clave el hecho de tener una regulación eficiente y procompetitiva, y esto es algo que no es solo un problema en América Latina, sino que es un problema en Europa también, y en particular en España. El sector servicios, por ejemplo, sí que ha sufrido una liberalización con la Directiva de Servicios, que se traspuso en España en 2009, pero aún persisten numerosas restricciones. Y podremos decir ahora la regulación ineficiente disminuye la competencia. ¿Y cuál es el canal por el que se afecta la productividad? Pues muchas veces la regulación incide directamente sobre, por ejemplo, el tamaño de las empresas, que hemos visto en la presentación que es fundamental para explicar esa baja productividad, o al menos está relacionado con una baja productividad,
impidiendo que las empresas alcancen economías de escala y sean eficientes. De hecho, hay un informe de la OCDE de 2015 titulado El futuro de la productividad que se hace eco de esta observación, ¿no? Que si tenemos muchas empresas pequeñas y estas empresas no son nuevas, no acaban de entrar en el mercado, sino que ya están establecidas, es que hay claramente barreras al crecimiento de estas empresas. Entonces, un ejemplo es un sector micro, digamos, los servicios profesionales tienen todavía barreras de entrada muy elevadas. Por ejemplo, las reservas de actividad. Las reservas de actividad implican que solo pueden hacer determinados servicios profesionales que tengan una titulación determinada. Por ejemplo, hay servicios que solo los pueden hacer los arquitectos y esto lo que hace es que las empresas de arquitectura y ingeniería en España sean más pequeñas que la media de la Unión Europea y además tengan una productividad más baja. Entonces, el efecto de la regulación es directo sobre la posibilidad que tienen estas empresas de crecer, por ejemplo, de englobar a distintos profesionales, también que los distintos profesionales compitan entre sí, por ejemplo, arquitectos con ingenieros, y esto afecta directamente a la productividad. Además de afectar a la movilidad de estos profesionales a otros países, porque si en España somos muchos, las reservas de actividad son más restrictivas en el sentido de que limitan las actividades de estos profesionales, luego estos profesionales no van a poder realizar actividades que tendrían sus homólogos en otros países, porque el reconocimiento limita a lo que es la reserva de actividad en el país. En definitiva, puedo concluir con que consideramos fundamental desde la autoridad de competencia todas las reformas de regulación que sean procompetitivas, porque esto va a suponer un aumento claro de la productividad, reduciendo barreras de entrada y también de conducta. De esta manera se va a incentivar una mejora de la calidad de los productos, una reducción del precio y una mejora, en definitiva, de la productividad y del crecimiento económico. Muchísimas gracias, Laura. Vamos ahora a la academia. Andrés es profesor de la Universidad de Carlos III. Ahí parte del reporte trata de ir un poquito más en forma granular al problema de productividad, mirando datos no ya a nivel de economía agregada, ni siquiera de sectores, a nivel de firmas. Una de las cosas que queremos empujar es que para entender un poquito los problemas de productividad hay que ir bien al fondo de la cosa, a estudiar los temas de los datos a nivel de firma. Y esto es algo que relativamente reciente la academia ha empezado a hacer y se han empezado a generar estos diagnósticos. Y entonces quería preguntarle a Andrés, bueno, Andrés ha estudiado estas cosas también en forma teórica, etcétera. ¿Qué reflexión tenés a partir de esta? ¿En qué medida la academia puede tener aquí una agenda de trabajo que pueda ayudar a los policy makers a partir de generar esta evidencia? Y si te parece que esta evidencia sobre problemas de productividad a nivel de firmas y subsectores te parece relevante, ¿y qué deberíamos hacer sobre eso? Bueno, primero me gustaría decir que el tipo de trabajo que está haciendo la CAF me parece muy importante, hacer un diagnóstico mirando los datos el más desalladamente posible para tratar de identificar cuáles son los problemas, porque es difícil corregir las cosas si no sabemos cuáles son los problemas. Y ahora, como decía Pablo, es verdad que en la academia hay un consenso, en la medida que hay ahora datos disponibles mucho más a nivel de empresas y más microeconómicos, en que los problemas de la productividad son generalmente los países, las diferencias entre países en los niveles de renta se explican por diferencias de productividad y que la asignación de recursos productivos entre empresas y la selección de empresas es crucial y que en esto la distribución del tamaño de las empresas es muy importante. Por poner un ejemplo, en España, si uno mira el informe INFIGE, hay un estudio que si uno mira los datos y compara tomemos España, Portugal e Italia, y los comparamos con Alemania, Reino Unido y Francia. Resulta que las empresas de más de 250 empleados en España son tanto o más productivas que las alemanas. Es decir, que el Real Madrid y el Barcelona son competitivos y compiten con los mejores. El problema de España es que tenemos a la gran mayoría de los jugadores jugando en el Albacete, en pequeños establecimientos. Pero la productividad en España de las empresas grandes es muy importante, es tan buena o mejor incluso que las alemanas. El problema es que tenemos muy pocas empresas grandes. Y entonces el problema es qué es lo que está ocurriendo, que es un poco lo que el informe de CAF
es el diagnóstico coincide un poco con el diagnóstico de CAF. Entonces la academia también, cuando yo empecé mis estudios de posgrado, yo me acuerdo que el debate era más que nada sobre la tributación, los impuestos al capital, pero la literatura ha cambiado mucho más a lo que es distorsiones a nivel microeconómico, a estudiar los mercados, el entorno, lo que aquí se llama el entorno empresarial. Y este informe destaca 4 ámbitos que me parecen muy importantes y creo que es consistente con lo que en la academia se está visualizando. A mí quizás me gustaría enfatizar 2 cosas que ellos quizás no le enfatizaron porque lo han dicho en otros informes que han hecho. Pero hay uno que yo creo que es fundamental, que es la educación. Los problemas de la educación en América Latina son muy importantes, la calidad de la educación es muy baja y creo que detrás de muchos de los problemas del mercado laboral, de la pobreza, de que las mujeres tengan hijos con 15 años de edad y no se integran en el mercado laboral y la informalidad, creo que mucho de eso está también el problema de la educación. Y otro problema grave que hay en América Latina, que se ha discutido en el ámbito de la competencia, es la internacionalización de la economía, que es muy baja. Hay un economista de la CAF, que yo he trabajado con él, tengo algunas investigaciones hechas con él, que tiene un estudio en que toma países de América Latina, toma Uruguay, Argentina, Chile y Brasil, y los compara con 4 países de tamaño similar en Europa, que creo que son Reino Unido, Francia, Italia y Alemania. Y Bélgica y Holanda, porque toma países pequeños también. Y entonces mira los flujos de comercio entre los países y los flujos de inversión. Y a partir de un modelo teórico, trata de estimar cuáles son los costes implícitos en el comercio y en la inversión extranjera en nuestros países latinoamericanos comparado con los países europeos. ¿Y por qué hace este ejercicio? Porque los aranceles no son realmente lo que traba la política comercial. El problema es la arbitrariedad que hay en el comercio, con que un juez de Brasil puede decir cuando hay un grupo de interés que dice no pueden pasar los camiones de Uruguay a Brasil porque esto es competencia desleal, y para un juez de Brasil las importaciones y para todos los camiones de Uruguay. O los Kirchner se les da por cerrar los puentes que comunican Uruguay con Argentina por problemas que tienen con el gobierno uruguayo. Esa arbitrariedad hace que los costes implícitos del comercio entre países de América Latina sean más del doble que los que hay en Europa, y no es por un tema de aranceles, y eso claramente va en contra de la competencia. Y el otro problema es también que afectan mucho también la inversión extranjera, porque muchas empresas extranjeras lo que hacen es instalarse en un país para exportar a otros, y eso es muy difícil de hacer en América Latina, porque cada vez, por ejemplo, cuando la Nissan se quería instalar en Uruguay, el gobierno argentino le dio claras señales de que no iba a dejar a ningún coche de Argentina que se produjera en Uruguay, a pesar que las reglas del Mercosur lo permitían, que Uruguay pudiera exportar coches de Uruguay a Argentina. Entonces, eso yo creo que frena mucho también la internacionalización de la economía. Pero como ya me he sobrepasado del límite de tiempo. Andrés está con algunas recriminaciones, parece. Sí. No, como soy académico puedo decirlo. Andrés, lo que está mencionando, lo que menciona Andrés, que una iniciativa de política muy relevante, institucional, como es el Mercosur, para agrandar los mercados, una promesa para ganar eficiencia y que, digamos, sobre todo a los países chicos, supuestamente le iba a ser más beneficioso, Uruguay, Paraguay, en la práctica, no se cumplió. Y tiene que ver con lo que llamamos la institucionalidad, o sea, en qué medida estos compromisos después se cumplen, qué instituciones hay para apoyarlos, etcétera. Y eso no funcionó. Pasemos de vuelta ahora al sector empresarial. Aquí está con nosotros también Narciso Casado, secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos. Dijimos que uno de los problemas que tenemos en la región no es solamente la informalidad, sino las empresas formales que no crecen, que no son tan dinámicas. Y entonces quizá desde el Consejo Empresario Iberoamericano seguramente puede haber muchas lecciones o conexiones con el mundo empresarial de América Latina para tratar a las empresas formales darles esa mano para animarlas a crecer y digamos, llegar al mundo. Adelante, Narciso. Es justamente uno de los temas que estamos analizando. En primer lugar, dar las gracias a CAF y a Casa de América por esta oportunidad que nos brinda. Muy brevemente sobre el Consejo de Empresarios Iberoamericanos, una institución que nace en 2015, representa las 23 organizaciones empresariales privadas más importantes de la región. Trabajamos con instituciones como CAF, sobre todo con la SEGIP, la Secretaría General Iberoamericana, en todos los temas de cumbres y reuniones empresariales. Bueno, por ser el último, yo creo que han comentado mis compañeros temas interesantísimos. Yo sí había hecho un diagnóstico de aquellos puntos del informe
que tienen mucho que ver con lo que desde CEIP o desde COE, la Organización Empresarial Española, pensamos. Y los voy a enumerar para dejarlos encima de la mesa de paso al coloquio. En el tema de barreras, efectivamente existen barreras en los países de la región, fundamentalmente en forma de permisos y de licencias. Su eliminación nos llevaría a una mejor asignación del capital de nuestras empresas y a un incremento de la productividad, sin ninguna duda. En tema de infraestructuras, aunque se están haciendo grandes esfuerzos, sí es necesario que existan planes de desarrollo estables y a largo plazo de las infraestructuras de todo tipo en los países. Cuanto a temas de empleo, me ha llamado la atención el punto del informe en el que se hablaba de los altos niveles de protección de empleo que afectan a la actividad de las empresas en sectores que exigen mayor movilidad de sus trabajadores. Es un punto importantísimo. También el tema de la financiación, la falta de financiación a aquellas empresas que pueden ser más productivas. Yo aquí apuntaría un punto importantísimo, que es el diálogo social en Iberoamérica. Es un tema que estamos analizando en el seno de CEIP. Y dentro del diálogo social un punto fundamental, que es contar con mecanismos de control del absentismo laboral en las empresas, es un punto fundamental. El diálogo social para nosotros, entre empresarios y sindicatos, es la principal infraestructura que puede tener un país. Yo les voy a dar unos datos de lo que ha pasado en España en los últimos años en materia de productividad, gracias al diálogo social, en lo que ha sido el tema de huelgas y de horas de trabajo perdidas, que puede ser un ejemplo importante para ver por qué este tema es tan necesario en nuestras empresas. En la década de los 80 se perdían en España 171 millones de horas por temas de conflictos. El año pasado 16 millones. Si contamos una media de 20 horas euro por hora, estamos hablando de un ahorro de 3.400 millones de euros, que influye muchísimo en la productividad de nuestras empresas. El tema del diálogo social entre empresarios y representantes sindicales es algo que estamos intentando en las organizaciones empresariales iberoamericanas que se desarrolle y que pueda tener el papel que necesita. Y por último, el tema del talento, el problema de la retención del talento en la región, del fomento de políticas decididas de captación y retención del mismo. Todo ello nos lleva a plantearnos con crecimientos medios anual en la región para el 17 y 18 de 1,2 y 1,3, si estos datos nos van a llevar al salto hacia una economía de renta alta. Desde luego no es una tarea fácil. Veíamos la primera imagen, en la que lo comentábamos además antes, en la que muy pocos países, entre ellos España y Corea del Sur, han sido capaces de concluir con éxito el proceso de transformación. ¿Y cómo se hace? No implica solo asentar la economía sobre fundamentos macroeconómicos sólidos, sino sobre todo mejorar la gobernanza económica e impulsar un profundo cambio en la estructura económica de nuestros países. Desde luego debemos de hablar de otros temas también, como pueden ser el escaso grado de integración regional alcanzado en la región. Y yo cerraría sobre todo hablando de la importancia de la innovación, la educación y la formación y la digitalización, que ya ha comentado mi compañera de Telefónica. Muchísimas gracias, Narciso. Antes de pasar a las preguntas, quizás volvemos con una preguntita más a cada uno. Uno de los temas que mencionamos de vuelta es competencia, ya habló Laura de eso, pero quería preguntarle a Ana, ¿no? Ana está en un sector crítico de estos insumos que decimos que no solamente son materiales, son servicios de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es la experiencia de Telefónica en términos de cuán competitivos ustedes ven que sean los mercados en América Latina, ¿no? Y en qué medida las autoridades de competencia ustedes ven que tienen las capacidades para poder asegurar esa competencia, que en definitiva es lo que, si una empresa que innova, es lo que quiere, ¿no? Porque quiere ganar mercado en función de innovación, ¿no? ¿Cómo le ha ido a ustedes con eso? Bueno, la verdad es que nosotros estamos en un sector muy específico, ¿no? Es un sector súper regulado, en el que la intervención de los reguladores es permanente y, de hecho, en algunos casos, la competencia, entre comillas, en materia de competencia en telecomunicaciones no la tiene la autoridad de competencia local, sino que la tiene el regulador sectorial, ¿no? Yo creo que, en general, en Latinoamérica nos encontramos con un nivel de competencia elevado en el mercado de telecomunicaciones. Quizá nosotros nos parece que hay algunos países donde hay oportunidades de mejora. Por
Por ejemplo, Uruguay, donde es un mercado donde existe y sigue habiendo una reserva de una parte importante del mercado para el operador estatal, que tiene un componente muy propio, muy específico del país. Algunos mercados como Colombia o México, donde pensamos que hay una oportunidad de establecer obligaciones para los operadores dominantes que permitan dinamizar los mercados. Y claramente estos dos países hay una situación clara de posibilidad de mejora por ahí. Y yo creo que en general, y poniendo un poco sobre la mesa, y la verdad que esto, aunque es un poco complicado que lo digamos desde las empresas, el hecho de la existencia de una competencia potente en el mercado de telecomunicaciones, yo creo que ha sido uno de los elementos que ha contribuido a que las redes y servicios de telecomunicaciones en Latinoamérica, la verdad es que tienen unos niveles de calidad y unos estándares de penetración elevados en la región. Y creo que eso es un punto que quizá explique el por qué. Quizá únicamente una referencia al reto que tenemos para el tema de las zonas de menor atractividad, las zonas rurales, las zonas más desfavorecidas. Ahí lo cierto es que el mercado no está funcionando y ahí nos estamos encontrando con una dificultad de la atracción de inversiones para estas zonas. Y ahí es quizá donde vemos que puede haber un margen para ver de una manera distinta la política de competencia. Es decir, el planteamiento que se hace en algunos países de que tengamos que tener redes, cada uno de los operadores para poder competir en estas zonas rurales, puede hacer que la competencia en estas zonas no sea sostenible, que los economics de los casos de negocio de estas zonas no funcionen y hace falta ensayar modelos distintos. Y por último, también poner sobre la mesa que en sectores muy intensivos en capital y en inversiones como es el nuestro, el número de jugadores que puede haber en el mercado no es infinito. Y, de hecho, hay algunos estudios. GSMA hizo un estudio muy interesante, específicamente centrado en los países de Centroamérica, que son países chiquititos, donde hay muchos competidores en algunos de los mercados, y viene a decir que una reducción del número de jugadores en el mercado puede tener un efecto positivo en términos de mejora de las infraestructuras, mejora de la calidad de los servicios, sin que esto afecte al nivel de precios para clientes final. Y tiene que ver un poco con la sostenibilidad de la industria, porque la nuestra es muy intensiva en capital y cuando se erosionan mucho los márgenes, la capacidad inversora de la industria se resiente y afecta negativamente a la calidad. Pero... Gracias, Ana. Un tema también central, aparte de la competencia, era este tema de acceso a insumos. Quizá vuelvo a Narciso aquí. Parte de cómo la inversión externa directa de grandes empresas españolas, internacionales, se transmite al tejido productivo de nuestros países es por relaciones de insumo-producto o de proveedores. Entonces, uno quisiera que estas empresas generen proveedores locales y a partir de ahí, de esa conexión en la cadena, haya cierta transmisión de innovación, etcétera, ¿no? Entonces, quería preguntarle a Narciso si de la Cámara que tú coordinas, las empresas se quejan o no se quejan de que les cuesta conseguir proveedores locales en América Latina que produzcan insumos de alta calidad y estándar, y cómo es esa relación. Bueno, realmente lo que estamos haciendo es justo lo contrario. Estamos intentando crear un ecosistema, esta palabra Claro. que se lleva tanto últimamente, un ecosistema de relaciones entre las organizaciones empresariales iberoamericanas que no existía. Tengo que decirlo, nos conocíamos todas, teníamos una relación buenísima, bilateral, pero no nos habíamos puesto en un campo de trabajo común. Yo creo que el principal objetivo que estamos empezando a alcanzar a través del CEIP es tener un equipo de trabajo que suma todos los equipos de las organizaciones empresariales en la región. Y estamos trabajando de abajo arriba, estamos trabajando desde los jóvenes, a través de las organizaciones empresariales de jóvenes empresarios, importantísimo, con proyectos maravillosos, como está haciendo, por ejemplo, la Andy Colombiana, centrando todo su esfuerzo en todos los temas que hemos hablado en el apoyo a las iniciativas de jóvenes. Y sobre todo interconexionando los distintos departamentos de nuestras organizaciones para poder llegar a esto. O sea, el equipo de empresas asociadas que tiene la COE, a la que represento también, está en conexión con el de las otras 23 organizaciones, y sí es verdad que estamos generando a través de apoyo a iniciativas como pueden ser las cumbres de pymes iberoamericanas que se han vuelto a relanzar, el apoyo al emprendimiento y sobre todo la búsqueda de aquellos insumos que no son comunes. Hemos llegado a la conclusión de que nos conocíamos poco, nos tenemos que conocer muchísimo más y tenemos que trabajar conjuntamente. Yo creo que eso es importantísimo.
Estuvimos presentando esto en Washington, ¿no? Y estaba el representante de política institucional de Walmart. Entonces, asociado con el tema nos decimos, no, nosotros en México, por supuesto que queremos desarrollar proveedores locales, pero nos ha costado muchísimo, porque, bueno, obviamente por reglas corporativas necesitamos que estos proveedores paguen impuestos. Y bueno, y ellos nos dicen que pagan impuestos, pero pues no pagan impuestos, es mentira. Y Walmart es, digamos, el sujeto de demandas judiciales. Entonces, ahí viene el tema de control del Estado, capacidades e institucionalidad. Es que el gobierno mexicano, si no, digamos, trata de hacer enforcement de las leyes impositivas, nosotros no podemos decir, obligarlo a nuestros proveedores que pagan los impuestos, es el gobierno. Entonces ellos veían como un aspecto tan básico les impide a ellos, una multinacional, poder desarrollar una capilaridad en términos de proveedores locales, y entonces estas cosas, decimos, de derrame se interrumpen, ¿no? Y fíjate, si me lo permites, solo un ejemplo, y además era el caso de México, lo podemos comentar, trabajo que estamos haciendo las organizaciones empresariales que no hacíamos antes. Nos traemos a los representantes de los congresos y de los senados de los países a explicarles, entre todos, cómo son las reformas que nosotros vemos, reformas importantísimas, reforma del mercado de trabajo, reformas energéticas, reformas financieras. Al final es una colaboración público-privada y con los gobiernos realmente grande. Tenemos la mayor red de organizaciones empresariales mundial a través de la Organización Internacional de Empleadores. Son 150 organizaciones en todos los países del mundo que están tratando los mismos temas. O sea, el tema es conectarnos y sacar a través de hojas de ruta como las que propone CAF, poder analizar 5 o 6 temas focales y de ahí empezar a colaborar entre unos y otros. La colaboración nos está funcionando muy, muy bien en el tema de poder dialogar con los gobiernos y con los que hacen las leyes al final y las aplican. Laura, quiero volver a ti porque el tema de competencia es muy importante, no solamente en bienes finales, ¿no? Para generar empresas, digamos, un mercado competitivo genera incentivo a innovar, sino también en asegurar insumos. Y ahí, en muchos otros países hay insumos críticos que usan otras industrias, plásticos, aceros, que a veces son mercados muy poco competitivos. ¿Ustedes desde España han tenido un rol relevante en eso de tratar de romper eso para que las empresas aguas abajo que usan esos insumos puedan aumentar su productividad, puedan expandirse? Bueno, lo que tenemos... Ya vamos a las preguntas, Lo que tenemos en España en la actualidad es una autoridad de competencia fusionada con los reguladores de telecomunicaciones, energía y transporte, y que son insumos cruciales. Entonces, tenemos un poco las dos funciones, asegurar la competencia, pero también regular mercados de infraestructuras. Entonces, básicamente, los instrumentos para asegurar ese acceso a bajo precio y de forma competitiva estos insumos fundamentales para las empresas serían varios desde la CNMC. Por un lado, la defensa de la competencia, que sería la actividad de enforcement, pues lo que hace es vigilar que no haya abusos de posición de dominio, también se dedica a desmantelar cárteles. Lo que tiene como instrumento coactivo son las sanciones. Entonces, bueno, dentro de los cárteles hay algo muy interesante que es el programa de clemencia, en el que si una empresa destapa un cártel, pues tiene una reducción en las sanciones y eso está funcionando muy bien. De hecho, la gran mayoría premiada. Sí, la gran mayoría de las sanciones son de la autoridad de competencia son por cárteles. La inmensa mayoría. Luego, desde el punto de vista de promoción, digamos que sería un poco el control de las intervenciones del sector público. Controlamos pues todo lo que son ayudas públicas, estamos también muy involucrados en todos los procesos de contratación pública, porque esto tiene una importancia crucial en la economía. Que sean competitivos, que sean transparentes, que haya acceso también de las empresas pequeñas, es decir, que los requisitos para participar en estos procesos de contratación pública no supongan que solo las grandes empresas tienen acceso y que son siempre las mismas. Por supuesto, ahí también hay posibilidad de cárteles que se tratan de detectar. Y luego tenemos también como instrumentos en promoción pues todo lo que es control de la regulación desde un punto de vista consultivo, es decir, informes de proyectos normativos, estudios de mercado,
guías a consumidores, pero también tenemos un instrumento coactivo, que luego quizá lo comente porque creo que podría ser interesante para América Latina, que consiste en llevar a los tribunales las regulaciones que no son competitivas. Muy bien. Quedan cosas importantes como financiamiento y empleo, pero vamos a hacer una cosa, vamos a tomar preguntas y quizá en la discusión hablamos de eso. Así que...